Esta clase está destinada a trabajar sobre psicología del embarazo. Lo que vamos a trabajar en la clase son las etapas psicológicas en el embarazo, emociones y ansiedades, el concepto de transparencia psíquica, la idea de reposicionamientos identitarios de hija a madre y el acompañamiento emocional durante el embarazo, el papel de la licenciada en obstetricia en el acompañamiento social y sanitario del embarazo. Lo primero que vamos a decir es que vamos a asumir una idea de la psicología perinatal como un enfoque integral para comprender tanto el proceso de embarazo como el de parto, posparto y la crianza temprana. Vamos a subrayar las experiencias subjetivas de las mujeres, de sus familias y del bebé en todos estos procesos. Y la idea es, como profesionales de la salud, revalorizar a la madre y a las familias como protagonistas de sus embarazos. Entendemos que el parto, el embarazo, la lactancia y la crianza son siempre acontecimientos vitales que son únicos para las personas que lo viven. Aunque para los profesionales de la salud sea nuestro trabajo, para las personas que son protagonistas del embarazo, tanto la madre, el bebé como su familia son acontecimientos únicos y así es como los debemos entender. La psicología perinatal se ocupa, entre otras cosas, de trabajar cuál es la elaboración emocional involucrada en estos procesos, cómo se viven y cómo se experimentan las emociones durante el embarazo, el parto, la lactancia y la crianza temprana. Entrando ya más específicamente en la psicología del embarazo, vamos a ver cuál es la idea que se ha tenido desde la obstetricia, desde un punto de vista histórico. Se ha entendido muchas veces al embarazo como una enfermedad. En la obstetricia clásica, este obstetra Delí decía en 1913, el embarazo es una enfermedad que dura 9 meses. Y así muchas veces se ha entendido al embarazo como una enfermedad, como un padecimiento. Sin embargo, hoy sabemos que el embarazo está lejos de ser un estado patológico. Es un estado, digamos, es un momento de cambios, pero no podemos entender que es un momento de patología. La psicología del embarazo, a pesar de que ahora hace relativamente poco se ha dedicado a estudiar los procesos psicológicos en el embarazo, no es una psicología que esté demasiado desarrollada. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los autores que han ido estudiando los procesos psíquicos en el embarazo. Recientemente se ha visto que estos estados psíquicos específicos que acompañan al embarazo en gran parte tienen una correlación en el cerebro, en cambios en el cerebro maternal. ¿Qué significa esto? Que a lo largo del embarazo se ha estudiado que hay cambios cerebrales, es decir, el cerebro maternal se adapta a la tarea de maternar, a la tarea de alojar un estado de gestación. Aquí hay un enlace para que ustedes puedan ver un artículo específicamente dedicado a ello. Los autores clásicos que han estudiado la relación madre-bebé y también el embarazo han sido Donald Winnicott, que era un pediatra y psicoanalista, y él acuñó varios términos que nos interesan. Ha hablado de la función materna, es decir, la idea de que no importa tanto quién está físicamente cumpliendo las tareas de crianza, por ejemplo, sino quién ocupa esa función en la cuestión psíquica, es decir, quién está cumpliendo, por ejemplo, la función de cuidado. Winnicott también describió un estado de preocupación materna primaria que se va manifestando a lo largo del embarazo, pero que se acentúa en los últimos meses y semanas antes del parto. Esa preocupación materna primaria, dice Winnicott, se describe como un volcarse la mujer al cuidado o al futuro cuidado del bebé. Es decir, hay
el trabajo psíquico en la preocupación materna primaria está orientado justamente al cuidado del bebé. También dice Winnicott que hay un estado de ensimismamiento, como de irse hacia adentro en la embarazada. También Brazelton y Kramer, que son también psicoanalistas y pediatras, hablaron de el trabajo psíquico del embarazo como aquel en el que la madre debe identificarse con su bebé y también con su propia madre. ¿Qué significa esto? Significa que la madre está de alguna manera anticipando cómo va a ser esa crianza. Frente a la vulnerabilidad que percibe en el bebé, también hay una identificación, se despiertan, digamos, los sentimientos de cuidado. También ellos hablan de que hay una identificación con la propia madre, es decir, frente a la necesidad de la mujer de pensarse o de imaginarse como madre, aparece la figura de la propia madre o de alguien que la haya maternado, y entonces la mujer acude de alguna manera a esa figura de identificación. Baliou es otra autora que va a hablar de esta idea de reconciliación con la propia madre. Esto no quiere decir que vaya a haber una reconciliación en términos reales, o tampoco necesariamente tiene que haber una reconciliación en una relación, por ejemplo, rota con la propia madre, pero sí Baliou lo que va a decir es que va a haber una necesidad de revisar la relación que se ha tenido con la propia madre para desde ahí proyectar su propia imagen como madre. Otros conceptos muy importantes son los de Bitlowski. La idea de transparencia psíquica se refiere justamente a ese aflorar de recuerdos del pasado que aparecen durante el embarazo. Esta autora lo que dice es que es una época en la que las embarazadas recuerdan muchos hechos de su infancia, recuerdan cómo han sido criadas, recuerdan los vínculos con sus padres, con sus hermanos, con sus figuras de apego durante la propia infancia. Justamente si esos recuerdos que se evocan son recuerdos positivos, entonces la madre podrá proyectarse así también respecto a su propia función materna. En cambio, si lo que afloran son duelos o recuerdos dolorosos, entonces pueden surgir angustias frente al embarazo. Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, muchas veces se compara el embarazo con la adolescencia. ¿En qué sentido? En que ambos son crisis vitales y son crisis que implican maduración, crecimiento, madurez. Un paréntesis nos merece pensar entonces cómo va a ser el trabajo psíquico de una adolescente embarazada. Podríamos decir que una adolescente embarazada atraviesa un doble trabajo psíquico, de ella misma como adolescente, en esa transición de la niñez a la adultez, y de ella misma en esa transición de ser hija a transformarse en madre. ¿Cuáles son las etapas psicológicas en el embarazo? Hay una primera etapa marcada sobre todo por la emoción de la ambivalencia. En general, cuando una mujer se entera que está embarazada, suele aparecer la ambivalencia que se juega entre muchas veces la sorpresa, la alegría, pero también a veces la angustia y la preocupación. Esa ambivalencia, por supuesto, que toma valor en los casos individuales. En psicología es muy difícil poder hacer una generalización de cómo se va a vivir un embarazo. Sabemos, y ustedes lo saben mejor, en la práctica que cada embarazo es único en una mujer, incluso durante la vida de una mujer. Cada embarazo va a tener un valor diferente. Pero sí se puede decir que en general la primera etapa, que va desde la concepción hasta los primeros movimientos del bebé, suelen ser vividos con mucha ambivalencia. La segunda etapa comienza cuando se sienten los primeros movimientos del bebé y termina un poco antes del parto. Es una etapa muy prolífica en cuanto a emociones. Suele ser una etapa
de consolidación ya del embarazo, la mujer suele estar un poco más tranquila respecto a su embarazo, respecto a los temores que por ahí se pueden tener en en los primeros meses o en las primeras semanas. Pero aquí aparece justamente el trabajo de fantasear sobre el bebé. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer comienza a imaginarse cómo será ese bebé. Aparece justamente la idea de a quién se parecerá, cómo será respecto a la familia, cómo será respecto a sus hermanos, si es que tiene, qué lugar va a ocupar en la vida de esa mujer. Esas fantasías sobre el bebé son muy importantes y si no existen fantasías sobre el bebé, si en alguna consulta prenatal la mujer da cuenta de que ella no está pensando, no está fantaseando sobre el bebé, es importante que prestemos atención. Aquí se habla de que existe lo que se llama un bebé imaginario, es decir, todavía la mujer no conoce a su bebé, pero sin embargo ya psicológicamente existe. Esta autora, Oiberman, habla también de un bebé virtual. El bebé virtual sería aquel que aparece, por ejemplo, en las ecografías. La tercera etapa se ubica de la 4 a la sexta semana antes del parto. Aparecen fuertemente las fantasías y los temores en relación al parto. Y también aparece una conducta que se suele llamar de anidamiento, es decir, preparar todo para el nacimiento del bebé. El vínculo entre la mamá y el bebé, como hemos visto, aparece ya desde el primer momento, incluso a veces antes de que se produzca el embarazo. El vínculo madre-bebé se va armando a partir de esas imaginaciones, de esas fantasías que se realizan respecto al bebé imaginado, pero luego se consolida con el bebé real. En el nacimiento ya se puede hablar de que existe un bebé real. El paso del bebé imaginado al bebé real puede ser estresante, sobre todo por las altas demandas que implica la atención a un recién nacido. ¿Cuál es el acompañamiento obstétrico que se puede dar en el embarazo? El acompañamiento obstétrico en el embarazo es muy importante, sobre todo realizar encuentros con las embarazadas y sus familias para trabajar no solamente la preparación física para el parto, que a veces los cursos de psicoprofilaxis, por ejemplo, se centran mucho en la preparación para el parto. Sin embargo, debemos también prestar atención a fomentar el vínculo social con otras embarazadas. Las embarazadas en general buscan el apoyo de otras mujeres embarazadas. A veces en las familias no hay quien brinde ese apoyo cercano. Entonces es muy importante por ahí desde nuestro trabajo con las embarazadas generar encuentros grupales. Trabajar la preparación para el parto, pero también trabajar mucho el acompañamiento durante el embarazo. Es importante también atender a los aspectos emocionales en las consultas prenatales, no solamente hacer un seguimiento del embarazo en sus aspectos físicos, sino también en cómo esa mujer se está preparando psicológicamente para la maternidad. La importancia de los grupos en la preparación para la maternidad, fomentar el compartir emociones, el compartir temores. También es muy importante que la obstétrica conozca la red de acompañamiento social y familiar que pueda tener esa embarazada. Y si esa embarazada se encuentra sola o está transitando el embarazo en una situación, por ejemplo, de violencia de género, debemos saber que esos son factores que pueden predisponer a padecer una depresión posparto o incluso a tener una peor preparación para el parto. Es muy importante entonces que la obstétrica atienda a todos los aspectos emocionales que aparecen en el embarazo porque son unos factores importantísimos a la hora de trabajar con las embarazadas y sus familias.